Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los estudios complementarios pues, a la valoración o la evaluación de nuestros pacientes, que es el OCT del segmento anterior. Estamos bastante más familiarizados con el OCT de retina y de nervio óptico. Sin embargo, el OCT del segmento anterior ha demostrado a través de los años que tiene aplicaciones infinitas a la oftalmología y que es un gran complemento a las decisiones terapéuticas que tomamos de nuestros pacientes en el día a día. En principio, como ya les mencionaba, el OCT se desarrolla principalmente para el estudio de la retina, específicamente de la mácula. Sin embargo, ya para 1994 se busca con estos mismos equipos tratar de realizar una emulación, una representación gráfica, así como el OCT de mácula lo comparan con una biopsia, porque se puede ver todos los estratos, todos los tejidos que pues la conforman en todas sus capas bien configuradas. Entonces, lo mismo se quiso hacer para el resto de las estructuras del globo ocular, específicamente en este caso hablamos de las del segmento anterior. Sin embargo, en vista de que la longitud de onda del láser que se dirige hacia la retina es algo más baja de la que hoy conocemos que aplica para el segmento anterior, no se lograban imágenes bien definidas, sobre todo por el hecho de que la esclera es un tejido que limitaba pues que la interferometría o este láser llegara y se atravesara pues esa estructura tan densa para hacer los cortes de las imágenes, ¿sí? Y es por esto que entonces se van desarrollando otras longitudes mayores que permitían una mejor penetración a estas estructuras, ¿ok? Mayor longitud de onda entonces implicaba una mejor resolución, tanto axial como sagital, pero mientras mayor resolución tengamos del tejido, vamos a abarcar una menor profundidad de este mismo, ¿ok? Y por supuesto, mientras más scans o más, digamos, llamémoslo fotografías, se le tomen a este tejido o más estimulación luminosa de vuelta reciba este receptor que convierte, que digitaliza todos esos estímulos a una imagen, pues por supuesto vamos a tener también mayor definición en micros, ¿sí? Entonces ya a través del tiempo vemos que en principio conocíamos a los OCT de dominio de tiempo, que inicialmente y todavía siguen siendo bastante útiles en retina, pero que no tenían la penetración suficiente. Entonces luego empiezan los basados en la espectrometría y actualmente tenemos los web source, ¿sí? Inicialmente, entonces, el de dominio de tiempo se basaba en que ese haz de láser se proyectaba a través de con un espejo que dividía el haz de luz. Entonces, uno de esos haces iba a un espejo de referencia que se encargaba de movilizarse para que cuando enviara los ecos de vuelta se coincidieran con los que estaban regresando del paciente, del ojo, y de esta manera hacer como una conversión entre ellos a lo que vamos a tener graficado por colores y por intensidad. Bien, entonces esto ha sido cada vez más perfeccionado y de hecho el basado en espectrometría tiene una mayor longitud de onda, pero esta sin embargo no es la que hoy mantenemos, que como vemos en el gráfico que está acá, la que mejor se adapta al estudio del segmento anterior, a diferencia de la retina, es la intermedia, ¿sí? Que es la basada en la espectrometría. Entonces vamos a tener las de dominio de tiempo, vamos a tener las de dominio espectral y vamos a tener la que, digamos, está en vigencia hoy en día, que es una longitud de 1060 nanómetros, que permite una adecuada penetración a los tejidos más densos, como es la esclera y la córnea, y esto se combina con una mayor cantidad de escanes y por lo tanto mayor definición de la estructura que estamos evaluando. Entonces, ya hoy día no solamente tenemos el OCT colocado en un escritorio para realizarle el estudio a los pacientes, sino que este equipo viene incorporado a infinidad de, de otros aparatos. Por lo menos sabemos que los microscopios hoy día vienen con OCT incorporado para realizar de forma más exacta
nuestras incisiones, incluso para complementarlas cuando se está haciendo cirugía con láser de femtosegundo, cuando estamos corrigiendo o evitando aberrometrías intraoperatorias. Esto nos sirve también de guía cuando, por ejemplo, se hace adaptación de anillos intraestromales, en el caso de pacientes con metastasis corneales, para el seguimiento pre y postoperatorio de pacientes que se le hace cirugía de ablación con láser excimer. También complementa el OCT los topógrafos, que era lo que hablábamos en el seminario pasado, que ya realmente no hablamos solo de topografía, sino de una tomografía corneal, e incluso estos equipos ya permiten hacer el cálculo del lente intraocular, como es el caso del Lenstar y del IOL Master 700, que ya mencionamos en otras clases, que tiene un OCT que permite orientarnos a que el haz del interferómetro está proyectándose justo en el centro, en el eje visual del paciente, y sobre todo que coincide con la mácula de este paciente. Por lo que, como mencionaba al principio, es un estudio bastante útil para lo que se nos ocurra en el estudio de nuestros pacientes en oftalmología. Entonces, hoy día tenemos disponibles muchos equipos. Realmente sus diferencias se basan en el tipo de láser que se proyecta, si son de dominio espectral, de dominio de tiempo, pero básicamente es la longitud de onda, como vemos acá, del el láser proyectado, de cuál va a ser su resolución axial, a sabiendas de que cuanto más resolución axial tengamos, pues debe ser mayor la longitud de onda de este láser, pues si este es menor, entonces va a ser proporcional al tamaño del área que vamos a evaluar. Las micras de resolución, los escáneres, empezamos desde 200 escáneres en principio y ya hoy vamos por 100.000 escáneres o fotografías tomadas a este individuo para su estudio, y un campo o una superficie estudiada de hasta 12 y 16 milímetros de extensión. Entonces vamos a mencionar algunas de las marcas. De las primeras que entraron al mercado está el OCT, el Visante de Zeiss. Este era de dominio de tiempo y fue uno de los primeros que mostró una visualización del segmento anterior hasta el espolón escleral, en algunos casos donde se busca meticulosamente, y permitía la evaluación del ángulo iridocorneal y la medición de algunos parámetros en este. Sobre todo también permitía el mapa de espesor corneal y reconocer las capas, cada una de las capas en el estudio del resultado final. A este le hacía la competencia en algún momento el de segmento antes, el de lámpara de hendidura de Heidelberg, una empresa alemana que no hacía más que incorporar un aparato a la lámpara de hendidura, y esta permitía hacer un corte, digamos, histológico prácticamente de lo que estábamos evaluando en nuestro paciente en la lámpara de hendidura. Más adelante, entonces, aparecería o se le incorporarían un módulo al que hasta entonces era un estudio solamente para retina, que es el CIRRUS, que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces se le incorporarían unos lentes que permitirían entonces que el equipo también pudiera realizar OCT del segmento anterior, dirigido principalmente a las características de la córnea, del ángulo de la cámara anterior, del volt del cristalino, útil sobre todo cuando se está considerando colocar lentes fáquicas o cuando se está estudiando pacientes con ángulos anatómicamente estrechos en los que se está considerando una lensectomía para evitar ataques agudos de glaucoma, o cuando el paciente ya tiene estas complicaciones asociadas a esto. Y pues nada, estudiar siempre la distancia blanco a blanco gracias a la visión del espolón escleral. Entonces, básicamente, todos estos OCT realmente estudiaban las mismas cosas. Lo que han ido modificando es la longitud de onda con la intención, pues, de que sus cortes fuesen cada vez, o que tuviesen cada vez mayor definición, como lo vemos acá. Entonces, ya no solamente es un estudio que se hace con el paciente en posición primaria de la mirada, que nos permite estudiar el eje visual, sino que ya, por ejemplo, para el espectralis podemos estudiar, como lo ven acá, las capas de la esclera, el espacio supracoroideo, el ángulo de la cámara anterior, con tan solo mandar al paciente a que mire un poco más hacia un lado. Y esto es útil, sobre todo si vemos o estamos sospechando de lesiones que se encuentren en esta zona, alguna vascularización anormal, porque todo esto, como bien mencionaba, hace cortes histológicos de esta zona
permitiendo pues que uno pueda tomar decisiones más certeras en el manejo de los pacientes. Otro como esto es el OptoView o iView o iFusion, que es digamos, un primo el Optopol, bastante parecido al Optopol, que es con el que contamos en IMO. De este destacan siempre en la bibliografía los mapas paquimétricos porque hace énfasis en un mapa del epitelio corneal, lo que puede ser bastante útil, sobre todo en pacientes con ectasis corneales. Y acá tenemos entonces el Optopol, que es con el que nosotros contamos actualmente. Igual nos muestra mapas paquimétricos, las características de la córnea, donde podemos observar desde el fin lagrimal hasta la unión entre el endotelio de la córnea y la membrana de Bessa. Tenemos imágenes tan nítidas o tan claras como la que vemos acá. Todos estos equipos nos permiten o nos arrojan imágenes tan bonitas como esta que les presento acá. También tenemos entonces el Advanced de Nidec. Es bastante parecido a las lentes que se incorporan al Cirrus. Básicamente es el mismo principio, pero ellos lo promocionan sobre todo con utilidad clínica en el estudio de los pacientes con ángulos estrechos, con una posición entre el iris y la malla trabecular, y tienen una serie de medidas que en teoría, no en teoría, que efectivamente tomaron importancia, sobre todo en la pandemia, que es lo que ellos hacen referencia, que fue bastante útil, porque no se estaba en contacto directamente con el paciente por todo el aislamiento, pero se podía tomar la decisión, por ejemplo, de un paciente hacerle una iridotomía con alguno de estos estudios. Em, y mismo sucede para básicamente los que nos arrojan son parámetros muy similares. Uno de los más actualizados es el CASIA 1000, ya vamos por el 2000. Este pertenece a la casa ATOMI, es un OCT de dominio espectral que hace una tomografía completa del segmento anterior hasta el espolón escleral y hace reconstrucción en 3D de todas las estructuras del segmento anterior de nuestro paciente, con unos mapas paquimétricos y topográficos que se rigen por los que ya mencionábamos en la clase de topografía corneal, con mapas de colores, queratometría y todo lo anterior. Y este tiene su versión más actualizada, que es el CASIA 2, que en este caso incorpora no solamente el OCT de segmento anterior, sino que hace biometría. Este video es para familiarizarnos un poco con cómo funciona el equipo. O sea, la tecnología le permite eh, tiene un eye track que registra la mirada o la fijación del paciente, de manera de que los escáneres sean más específicos. Luego muestra la sección de todos los scans que tomó para que nosotros podamos seleccionar si alguno no nos gusta, no nos parece confiable, y a partir de eso nos arroja los mapas que ya estamos familiarizados, los mapas respectivos, mapas de curvatura, para nosotros determinar qué alteración puede o no tener nuestro paciente. Realmente realizarlo, lo que ellos promocionan es que es súper sencillo de realizar, es rápido, es un método de no contacto que aporta muchísima información diagnóstica para el manejo de los pacientes. Y bueno, esto es básicamente cómo funciona la interfaz de este. También tenemos el Python de Topcom, igual como les mencionaba antes del CASIA, hace reconstrucción en 3D de todo lo que es la superficie del iris. El OCT lamentablemente tiene la limitación de que no puede, a pesar de que ofrece imágenes con muy alta resolución, no puede evaluar las estructuras más allá del iris, a diferencia de otro estudio complementario como es el UVM. Este es de Canon, también básicamente los mismos parámetros respecto al ángulo de la cámara anterior. Y el Anterion, que es uno de los más nuevos que hay en el mercado, al igual que el Cassian que les explicaba anteriormente, viene dotado de muchísimos módulos, pues módulos que permiten el estudio de la córnea, permiten el estudio incluso de la superficie ocular, cálculo de lentes intraoculares, etc. Y así más o menos es como se ve la interfase para utilizar nos arroja todo lo que nos compete respecto a la topografía corneal,
tiene su análisis de progresión para estudiar a un paciente de forma sucesiva. Lo mismo aplica para el mapa de espesores, para las medidas de la cámara anterior y del segmento anterior. Permite hacer cálculo de lentes intraoculares, tanto monofocales como tóricos. Son varios módulos que vienen incorporados al sistema. Este es el caso específico del módulo de segmento anterior. Como vemos acá, todos los scans, todas las fotos que él toma, las puede solapar unas sobre otras y hacer una comparación entre un ojo y el otro y una reconstrucción en 3D de cada uno de ellos. Este es un caso donde hay anillos intraestromales, este es similar al que les mostraba para ver las características del ángulo de la cámara anterior, del espolón esteral y distancia y lesiones que hay posteriores al cuerpo ciliar. Entonces, esta imagen resume algunos de los parámetros que nos arrojan estos equipos. Sobre todo nos hacen énfasis en el ángulo de la cámara anterior, donde se mide el espolón escleral y la zona donde inicia la malla trabecular, el espacio de aposición entre el iris y el ángulo y la malla trabecular. Mide, sobre todo es muy importante el volt del cristalino, que es, como mencionaba antes, muy útil no solamente en la parte de glaucoma o de pacientes con ángulos estrechos, sino también para la adaptación de lentes intraoculares fáquicas, sobre todo, o de cámara anterior para quienes son afines a eso. La amplitud de la cámara anterior también es bastante útil, el diámetro de la pupila. Este estudio es dinámico y permite medir la pupila y la configuración del iris en condiciones tanto escotópicas como fotópicas. La distancia blanco-blanco, las características de la córnea, en este caso la capa más luminiscente o más brillante se correspondería no con el epitelio, sino con el film lagrimal, posteriormente el epitelio, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, que se grafican como una sola línea luminiscente. Otras de las cositas que podemos evaluar de forma dinámica con este tipo de estudios, este videito resume algunas de ellas. Entonces aquí vemos lo que mencionaba, cuál es la dinámica del iris cuando estamos en condiciones fotópicas y escotópicas, sobre todo cuando estamos considerando realizarle al paciente una iridotomía. Entonces acá se comprueba como el iris está en la pupila miótica, el ángulo se encuentra abierto, pero luego se cierra y hay una posición entre el iris bien periférico y la malla trabecular, y eso podría conducir a aumentos de la presión de forma transitoria o incluso un ataque agudo de glaucoma. Y eso se corresponde con lo que nosotros observaríamos en la gonoscopía. En el caso del síndrome de dispersión pigmentaria, vemos que hay zonas del iris que son bastante más delgadas y que está descrita esa orientación, digamos, cóncava del iris y su roce. Y eso también, como estos equipos son dinámicos, nos permiten registrarlo. Acá tenemos el pre y el post a una iridotomía periférica, ya láser. Vemos que la cámara se amplió bastante. Otro caso de síndrome de dispersión pigmentaria y la comparación entre antes y después a una iridotomía periférica. Y
Esto es muy importante, es lo que mencionábamos, el borde cristalino, en pacientes que están en riesgo de ángulos, digamos, ángulos anatómicamente estrechos. Principalmente, la mayoría de los videos van dirigidos hacia el glaucoma. Pero acá también, por ejemplo, tenemos un lente en cámara anterior. Esto aplica de igual manera para, para nosotros evaluar, por ejemplo, los flaps cuando hay una cirugía de ablación láser. Esto nos permite observar el grosor de ese flap, si se corresponde con lo que se había estimado durante la cirugía. Si tenemos alguna lesión en la córnea también, por ejemplo, un leucoma, podría marcarse o demarcarse como zonas más brillantes o más blancas en la córnea, y eso es parte de lo que hace su gran utilidad. Sin embargo, siempre está la tendencia a pensar si el OCT puede reemplazar o desplazar al VM, que sabemos que es bastante útil en glaucoma, y no, en este caso no es así, sobre todo para patologías como el iris en plató, en donde nosotros necesitamos evaluar la posición o la orientación de los procesos ciliares. Y eso, como mencionaba antes, el OCT nos alcanza apenas hasta el espolón escleral y no podemos determinar las características de esas estructuras, por lo que el VM siempre va a ser más útil cuando cuando queremos estudiar este cuadro clínico o descartarlo en nuestro paciente, y va a ser indicativo de solicitarlo. A pesar de que estos estudios siempre complementan muy bien a la evaluación, nosotros debemos de recordar que la gonioscopía es realmente quien nos va a dar el primer diagnóstico y es quien nos va a llevar a tomar la decisión, porque aquí, al nosotros evaluar y ver directamente los elementos del ángulo, podemos determinar la presencia o no de una alteración que justifique o no la iridotomía. Bueno, em, realmente en este caso lo dirigí bastante a lo de glaucoma, pero las aplicaciones de los CT son muchísimas. Hoy en día se está utilizando para estudiar el menisco lagrimal, para estudios de ojo seco, de la función de las glándulas de mebomio. Hay infinidad de aplicaciones para este examen. Entonces, bueno, quise acotar las que más me llamaron la atención a mí, y espero que haya parecido. Gracias. Ok. Ok, bueno, gracias a los que lograron conectarse a pesar de lo tarde del aviso, pero hemos tenido unos días un poco locos. Bueno, voy a decir unas muy pocas palabras. Oye, me encanta que está la doctora María Belisa y ojalá, bueno, ella pueda apoyar algunos escasos comentarios que les voy a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque este es un estudio que todavía no es tan vedette para el segmento anterior como sí lo es para todo lo que es retina, ¿no? Es un estudio que todavía tiene muchísima más utilidad realmente que en la parte de segmento anterior. Las imágenes son espectaculares, lo que uno ve, bueno, porque cada vez la tecnología aplicada a la oftalmología es más impresionante, pero lo que pasa es que en la práctica, o sea, tiene una gran utilidad académica en segmento anterior por estas imágenes espectaculares, muy ilustrativas, pero todavía nos parece que para la parte del segmento anterior, muy a diferencia de retina, todavía tiene una utilidad mucho más académica o ilustrativa que práctica. Bueno, ¿por qué? Lo primero es porque nosotros, por supuesto, simplemente en la clínica con una lámpara de hendidura, pues vemos muchas de las cosas que no tenemos necesidad que nos las diga un equipo, porque las estamos viendo directamente. Aparte que los estudios que clásicamente usamos, como ya bien acaba de decir Laura, como es la VM, la regla biométrica, la topografía de cara anterior y posterior, todavía digamos, son tecnologías también de punta, de reciente adquisición,
Entonces, bueno, uno no es que va a salir de toda esa tecnología para entonces invertir en, en un equipo que nos va a dar unas hermosas imágenes y todo, pero no nos va a sustituir lo que ya tenemos, tanto en la clínica, digamos por visualización directa con lámpara, la gonioscopía, por supuesto, todavía lo que nosotros vemos cuando hacemos la gonioscopía también nos hace tomar todas las decisiones que tenemos que tomar sin necesidad de acudir a este tipo de estudios, pues, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo, hay por supuesto casos y utilidad y todo, pero todavía el peso de este examen para la parte de segmento anterior, bueno, todavía lo tenemos como más académico e ilustrativo que práctico, porque no nos cambia prácticamente ninguna conducta que no podamos tomar con los estudios que ya tenemos y que realizamos ya de rutina, ¿no? Y con respecto al estudio del ángulo, que también, bueno, la medición y todo que nos da en el ángulo de la cámara anterior, bueno, lo mismo digo, realmente en la práctica la conducta no nos cambia al realizar el estudio, sino que ya con lo que hemos visto en lámpara, con gonioscopía, con VM, bueno, ya nos sirve para tomar nuestras decisiones, ¿ok? Pero bueno, indudablemente que es un equipo excepcional el que tenemos en IMOP. Bueno, hemos visto unas imágenes bellísimas, por supuesto que vale la pena, ya se hace el estudio para retina oye, sirve de paso, vemos toda nuestra parte del segmento anterior del ojo, excelente, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa acotación que en verdad todavía él no es un equipo que ha venido a sustituir a los anteriores en el caso del segmento anterior. En retina sí, es otro caso muy diferente, definitivamente lo que está apostando este equipo en la parte de retina sí es, digamos, sí sustituye en muchos aspectos a equipos anteriores y bueno, eso será tratado por supuesto en la parte de estudios de retina, ¿ok? Bueno, felicitaciones Laura, como siempre nos haces unas revisiones excelentes. Si alguien quisiera agregar algo, bienvenido. ¿Aló? ¿Me oyen? Cecilia, ¿me oyes? Adelante, María Belisa. Bueno, excelente revisión, me gustó mucho. Bueno, acotar unas cositas, ¿no? En caso de que haya una pupila pequeña y tengamos un momento dado un síndrome de dispersión pigmentaria, con un lente que no sabemos exactamente dónde está colocado, este es un excelente estudio para poder ubicar el problema que el lente está ocasionando con respecto al roce con las interfaces que están allí. Incluso nos ayuda a apoyarnos para saber si tenemos suficiente apoyo capsular o no. Y eso es una vivencia recientemente de que tuvimos una cirugía que hicimos donde definitivamente el estudio te ayuda a planificar mejor. Una pupila pequeña, con un lente que no sabes exactamente dónde está y un saco que esté inestable y dispersión por todos lados de pigmento. Este estudio, verdad que apoya y ayuda muchísimo, ¿no? Había una pequeña cosa que Laura comentó, acordarse siempre que las mayores longitudes de onda dan menor definición de imagen, pero tienen mayor penetración en el tejido. Y las menores longitudes de onda dan mayor definición de imagen y penetran menos en el tejido. ¿Ok? Creo que ahí en las láminas uno lo puede ver cuando sacas la relación de todo lo que ella explicó, pero más o menos para ver cómo está ubicado eso. Y sí, bueno, ciertamente el OCT a nivel del polo posterior está bueno, establecido como un instrumento de trabajo que verdaderamente no reemplaza el FRG, pero va en vías de, con los nuevos algoritmos y con el angio-OCT, convertirse en un estudio muy integral que nos da información muy valiosa y muy rápida a la hora de cualquier consulta sin ser invasivo. Igualmente, este estudio, yo calculo que gradualmente en el tiempo se convertirá también en un estándar importante porque nos da información tanto topográfica como de medición a nivel, por ejemplo, de los flaps. Si tú tienes, por ejemplo, una keratotomía radial
o tuviste de repente un LASIK y quieres saber exactamente cómo está la interfase o a qué nivel hubo el corte, o sea, alguna irregularidad en el estroma que en un momento dado te explique alguna aberración, algo que tú encuentres topográfico, también este estudio nos va a dar más información porque la imagen a nivel de córnea puede ser muy nítida y te ayuda a definir mucho lo que pasa. Bueno, como todo, es perfeccionable, lo iremos viendo, pero me parece muy, muy buena la revisión y bueno, felicito a Laura. Gracias, Belisa. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la revisión. Y bueno, nos seguimos viendo en posteriores seminarios. Muchísimas gracias para todos y feliz noche.